método inductivo consta de 3 pasos. ¿Alguien recuerda cuáles son los 3 pasos del método inductivo? Observación, interpretación y aplicación. Excelente. Observación, interpretación y aplicación. Esos son los 3 pasos del método inductivo. Hablamos de observar, es abrir nuestros ojos a lo que el texto dice, es qué dice el texto. En las observaciones nosotros no estamos tratando de entender qué significa el texto o qué nos imaginamos o qué creemos. En las observaciones lo único que hacemos es transmitir los datos, ¿verdad? Miramos qué dice el texto y hacemos una transcripción de esos datos a nuestra hoja, a nuestro papel, a nuestra columna. Eso es lo que queremos. Eso nos va a ayudar a nosotros y nos da un marco de protección para interpretar correctamente. Nos va a impedir decir más o menos de lo que el texto dice, sino que nos va a ubicar en qué podemos decir que no, de acuerdo a nuestras observaciones. Luego pasamos al punto número 2, que es la interpretación. La interpretación es qué significa el texto, es abrir nuestra mente. Vamos a meditar en esas verdades bíblicas que hemos sacado, ¿verdad?, de nuestras observaciones. Entonces, en base a nuestras observaciones, es que nosotros vamos a interpretar un texto. Y posterior a eso, nosotros lo que vamos a hacer es aplicar el texto. ¿Qué implica eso para mí? ¿Qué cambios debo hacer en mi vida? Con esta verdad bíblica, ¿ahora qué hago con esto? Y eso fue lo que miramos la semana pasada, la aplicación. Hoy vamos a estar analizando un texto y recordemos que la Biblia se ha escrito en 5 diferentes figuras literarias, en 5 formas diferentes. Cada una de esas formas tiene particularidades, tiene cosas específicas, tiene características definidas que la distinguen una de otras. Los textos narrativos son narraciones, tenemos lo que son libros proféticos, entonces la profecía tiene que lenguaje alegórico, tiene lenguaje simbólico, también tenemos parábolas. Las parábolas son ejemplos, son alegorías. No es lo mismo observar una parábola que un texto narrativo, porque en un narrativo, ¿qué es importante? Todo es importante, todos los detalles nos están contando un hecho. Entonces, cada cosa que ahí dice es como sucedió. Entonces, cada uno de esos detalles son importantes, pero en una parábola no todos los detalles son importantes. ¿Qué es lo importante en la parábola? Las ideas. ¿Por qué se dijo? Cuando Jesús estaba hablando acerca de amar al prójimo, empezó a hablar acerca de la parábola del buen samaritano. Entonces ahí lo más importante enfocarnos es propiamente en las ideas. De igual forma tenemos lo que son las epístolas. Las epístolas, ¿cuál es el énfasis? No es tanto la gente ni los lugares, sino que el énfasis ahí son las ideas y es la gramática. La gramática es muy importante dentro de lo que es la doctrina, porque nos habla acerca de presente, pasado, futuro, nos habla acerca de los arreglos, por tanto, ¿qué? Bueno, lo que estaba diciendo anteriormente, y así cada una de las figuras literarias, ¿verdad? Nosotros podemos ver eso, ¿verdad?, en cada uno de los textos. Y hoy vamos a empezar a analizar lo que son los textos narrativos y vamos a hacer observación, interpretación y aplicación de los textos narrativos. No antes sin hablar acerca de la tarea que habíamos dejado, que es un bosquejo sencillo. Es simplemente agarrar el texto. Lo primero que se hace, se agarra el texto y se divide por ideas. Se busca un tema, ok, acá está el tema. Agarré un pasaje, el tema principal sobre este texto es tal. Y luego, en base a eso, nosotros vemos dónde empieza la idea, dónde termina. Ah, aquí es otro tema, es completamente otro tema. No, vamos a enfocarnos en este texto. Entonces, lo primero que uno hace es empezar. ¿Recuerdan cuando dábamos la analogía de ir a recoger manzanas que decía Lutero? Como lo primero era mover el tronco para que cayera lo más maduro. El bosquejo simple es como mover el tronco, va a caer las cosas más maduras. No estamos yendo a detalles en ese momento, simplemente las ideas principales. ¿Dónde empieza? ¿Dónde termina? ¿Dónde empieza? ¿Dónde termina? Entonces, eso es el bosquejo simple. Nosotros la semana pasada profundizamos mucho también en cuanto a esto y ya hicimos varias cosas. Salmo 128, yo puse como tema, el temor del Señor es bendición. ¿Qué título le pusieron ustedes al Salmo 128? Sí, por acá, Úrsula acá de Chile, el hombre va a ser bendecido a temer a Jehová, va a ser feliz, va a ser dichoso si teme a Dios. Excelente. ¿Ya? Y temer a Dios, o sea, cuando significa para mí que cuando uno teme al Señor, que si el hombre teme al Señor, lo está honrando. Entonces, sí, al honrarlo, ¿cierto? ¿Y cómo lo honramos? Andar en sus caminos. Excelente. Es decir, vivir y aplicar la palabra en nuestra vida. Excelente. Nos cuesta, a mí me cuesta todos, mucho, sí, pero en realidad es eso. Entonces, como usted explicaba la clase anterior, es como una condición. La condición es teme a Jehová, pero así dividiendo digamos, el texto, después, o sea, si uno teme a Jehová, tiene muchas bendiciones porque todo viene por añadidura, dice acá. Lo más va a venir todo por añadidura. El trabajo, en el trabajo le irá bien,
su mujer será fructífera, sus hijos. Excelente. En el versículo 5 podríamos hablar de la prosperidad, que no solo un día, sino que para el resto de su vida, hasta cuando el Señor venga. Y es más, el Señor dice que el hombre que teme a Jehová, y yo lo veo en general, sí, pues, hombre o mujer, pero uno siempre Sí. va a ver hasta sus hijos de sus hijos. O sea, es una bendición hermosa que el Señor nos da al temer a Él. Nos cuesta, pero no es imposible con la ayuda del Señor. Sí, Es lo que yo pude ajá. hacer como un resumen, no sé si lo dividí Excelente. así, y después como Ajá. versículos que decía acá la tarea. Excelente, muy bien. Pero recuerden que los bosquejos sencillos simplemente son las ideas. Ya usted dio profundidad en ese aspecto, pero en base a la observación. Y eso es lo que queremos. Entre más ejercitemos el método inductivo, vamos cada vez a ir a un texto y ya de una vez ir preguntarnos quién está hablando, a quién está hablando, qué está diciendo, etcétera. Que yo le puse como tema el favor de Dios. El favor de Dios sería, vemos el favor de Dios, la bendición de temer al Señor, etcétera. Podemos poner diferentes títulos. Algo importante, como estamos ejercitándonos, es no ver el título de que le pone la Biblia, ¿verdad? Para que nosotros podamos llegamos a la misma idea o no. Recuerden, los títulos, los versículos y los capítulos no son inspirados, ¿verdad? Todo fue escrito corrido. A veces podemos ver que hay divisiones incorrectas y demás. La mayoría está bien, pero como queremos ejercitarnos nosotros mismos, entonces algo importante es como decir, no voy a ver el título en virtud de verdad de poder yo leerlo y digo, ok, sí estoy de acuerdo, pero ¿cómo puedo hacerlo en mis propias palabras? Luego nosotros empezamos a ver dónde empieza una idea. Entonces empezamos a ver los primeros versículos. Los primeros 3 para mí me habla de ciertas características. Dice, soy dichoso por andar en sus caminos. En el versículo 1 nos habla que es bienaventurado el que anda en sus caminos. Vemos varias cosas que podríamos ya analizar con solo esa expresión. Ya el bosquejo está bien por ahí porque es un bosquejo, ¿no? Pero si queremos profundizar en el texto, dichoso en varios aspectos. ¿Cuáles son los aspectos que es dichoso? Andar en sus caminos no es cualquiera el que puede andar en sus caminos. Esto es para quién? Para aquellos que han nacido de nuevo. Vemos que la Biblia hace referencia a dichosos los que tienen ojos para ver, los que tienen oídos para oír. Nosotros tenemos el privilegio de ser hijos de Dios, sellados con el Espíritu Santo y de poder entender las cosas espirituales, entender las cosas de Dios. No todo el mundo entendía. De hecho, Jesús cuando hablaban parábolas era para esconder la verdad. Dice, solo aquel que quiera va a entenderla. El que quiere, más bien la parábola se la aclara. Pero si usted no ha nacido de nuevo, si usted no quiere, realmente no va a entenderla. Entonces, y cuando ando de entender, más que todo el aspecto es de creer. Usted puede entender una cosa, pero no la cree, ¿verdad? Necesita nacer de nuevo, que el Espíritu esté en usted para creerlo como lo que es, ¿verdad? Una verdad de Dios. No solo entender el concepto, pero vivirlo, creerlo. Eso es una característica de los hijos de Dios, increíble, es un regalo de Dios. Entonces, el solo hecho de poder andar en sus caminos es bendición increíble. El hecho de sabernos salvos por la gracia de Dios y que ya andamos en los caminos de Dios. Andar en los caminos de Dios nos libra de un montón de cosas, ¿cierto? Pero también podríamos tener persecución por andar en los caminos de Dios. Cuando habla de bendición, ¿qué significa? Que no va a haber más problemas o situaciones difíciles en nuestras vidas. ¿Será eso a lo que se refiere ahí cuando dice dichoso el que anda en los caminos del Señor? No, completamente nos lleva a recordar que aún a pesar de esos dolores, a pesar de esos sufrimientos, hay bendición porque Dios va con nosotros. Cuando veo esa parte me encanta pensar en el apóstol Pablo y toda la lista que da. Entonces, pese a todo ese sufrimiento, pese a toda esa forma de sufrir a nuestros ojos, él siempre estaba dichoso de voy a terminar mi carrera con gozo. Está hablando de una bendición que viene de estar en paz con Dios, de tener el favor de Dios, de saberse con propósito. Si usted es cristiano, usted puede sufrir, ¿cierto? Y si no es cristiano, no sufre, también, pero sin ningún propósito. Cuando Jesús explicó acerca de los 2 cimientos, recuerda, el que construyó sobre la arena y sobre la roca, los 2 les pasó lo mismo. Sobre los 2 vinieron aguas, torrentes, etcétera. Hoy en día, lamentablemente, la gente habla de bendición y se vende un evangelio muy barato. Se vende ideas como que si usted viene a Cristo, pare de sufrir. Y si usted sufre es porque no está proclamando bendición. Y si usted sufre es porque le falta fe. Vuelven al hecho, recuerdan qué pensaban los fariseos y demás. Si alguien está en pecado es porque está maldito, es por pecado.
vuelven a esas mismas ideas. Entonces usted tiene un problema. Ahora, María y José, ¿ustedes creen que estaban en medio de la voluntad de Dios y tuvieron que poner a su hijo, ¿verdad?, en un lugar donde comían los animales? Tuvieron que dar a luz en una cueva de piedra donde guardaban los animales. Tuvieron que huir porque los iban a matar. Tuvieron que huir a Egipto, tuvieron que pasar un montón de cosas. Por hacer la voluntad de Dios, por andar en los caminos de Dios, Sadrach, Mesach y Abednego fueron a un horno de fuego. Daniel fue a un foso de leones, fueron rescatados, pero por ejemplo Juan el Bautista perdió su cabeza por la causa de Cristo. Todos ellos pasaron persecuciones y demás. Entonces vemos que es importante profundizar y ver el contexto, es el contexto general, pero ya estamos interpretando y demás, pero en base a esto. Entonces qué importante eso, porque si uno lee superficialmente, ok, voy a andar en los caminos de Dios para que todo me vaya bien. Eso es lo que pasa cuando no explicamos correctamente o no entendemos los conceptos bíblicos. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando me empieza a ir mal, esto no sirve, esto no es para mí. La Biblia no es cierta, porque no tengo el contexto realmente de lo que implica ser dichoso, de lo que implica andar en sus caminos, que es morir a nosotros mismos, que saber que los premios son en el cielo, que son para siempre. Ahora, Dios es bueno, sí, ¿verdad? Demos su gracia hoy. Por supuesto. Algo, una característica de alguien que teme a Jehová, ¿qué es? Anda en los caminos de Dios. Entonces empezamos a hacer preguntas. Una pregunta de interpretación. ¿Podría un cristiano no andar en los caminos de Dios? No debiera. No debiera, es diferente. Ojo la pregunta. ¿Podría un cristiano no andar en los caminos de Dios? Un salvado realmente, un cristiano, nunca Ajá. se va a alejar de los caminos del Señor. Eso es Úrsula. ¿Alguien más? Hermano Héctor, creo que la parábola, digamos, del hijo pródigo, Excelente. creo que me da a entender que un cristiano se puede apartar, se puede desviar y el Señor lo va a volver a llamar. No estoy hablando de salvación, estoy hablando de que yo estoy perdiendo la bendición o no. Dios bendice al pecador. Dios bendijo a David Dios no cuando ama estaba en el pecado. pecado nuestro. Y No, lo que ¿verdad pasa que es que no? el Ajá. pecado nos aleja de Cristo, Exacto, nos aleja de Dios. nos aleja del camino, nos está alejando del camino o no, Sí. el pecado. Entonces, aún siendo cristiano, yo puedo alejarme del camino de Dios. Habrán cristianos que podrán ser racistas, habrán cristianos que podrán ser orgullosos, habrá cristianos que son lujuriosos, habrán cristianos, sí, son cosas Sí, en la carne. La iglesia de Corinto practicaba todo eso. Pablo les habla en ese sentido. Lo que quiero decir es que se puede uno extraviar del camino de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Como el hijo pródigo, volver al camino. Por eso no hay bendición si yo no estoy caminando conforme a lo que Dios dice. Si yo tomo decisiones basado en mí y no en el camino de Dios, si yo antes de tomar una decisión no oro y las pongo en las manos de Dios, ¿verdad?, y es una decisión errónea, ahí no hay bendición. ¿Por qué? Porque yo no estoy tomando en cuenta a Dios. El hombre siempre tiene que tomar una decisión entre el camino de Dios y el camino de Él. No estoy tocando el tema de la salvación, que es por la gracia, estoy tocando el tema de mi relación con Dios y de andar en el camino de bendición de Dios. Y eso es producto de mi fidelidad al Señor y de que yo ande en el camino de Dios. No es llamar a Dios a mi camino. Ese es un problemita que a veces tenemos como cristianos. En nuestra inmadurez tomamos decisiones, hacemos esto y llamamos a Dios para que bendiga mi camino, que es lo que Dios me manda, que yo me rinda al camino de Él. Entonces nosotros podemos alejarnos del camino de Dios y nosotros podemos verlo. Cuando acá se nos está llamando, ¿qué? A rendirnos y caminar y ver la bendición de ¿qué? De andar en el temor del Señor. El temor del Señor me manda a santificación. El temor del Señor me llama y me hace ver, wow, Dios todo lo sabe, es Dios todopoderoso. Entonces lo que Él tiene para mí es lo mejor, aunque yo no lo entienda, aunque yo no lo quiera. Eso es, digamos, lo que estoy viendo. Acá el tema, ¿cuál es? Entonces soy bendecido cuando ando en el camino de Dios, pero aún siendo cristiano, puedo alejarme del camino de Dios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Arrepentirme y volver al camino. Como lo expusieron, lo que fue César también, que explicó desde esa perspectiva. El volver, como el hijo de pródigo volvió. Yo mismo, aún siendo cristiano, puedo andar en mi propio camino. Puedo saber que algo está mal y aún así no ir a pedirle perdón a mi hermano. Por eso podemos desviarnos. Entonces vemos como, analizando un poco también, podemos llegar a realmente el corazón. Hay bendición en ese aspecto, cuando yo ando en el camino de Dios. A mí lo que me gusta es estar en problemas por culpa de Dios. Así lo pongo yo. ¿Qué significa estar en problemas por culpa de Dios? Que si yo voy a la cárcel no sea porque me robé algo, ¿cierto? Que si yo voy a la cárcel sea por predicar el evangelio. Pablo estaba en una prisión a las 12 de la noche. ¿Por qué? Por predicar el evangelio. Pero él dice con los hermanos, que llamándose nacidos de nuevo, no trabajan, no quieren trabajar ni se junten con ellos, porque andan desordenadamente, porque profesan eso. Ahora, si no es un hermano, ¿qué vamos a esperar de una persona que no ha nacido de nuevo? No tiene el poder para caminar
correctamente. Pero eso es lo que estamos hablando. Vemos cómo podemos profundizar un poco en los conceptos. La bendición no viene por ser salvo, diríamos nosotros, sino la bendición, esa bendición viene de guardar sus caminos. Pongámoslo de esa forma. Todos queremos bendecir a nuestros hijos, ¿cierto? Pero hay ocasiones donde no podemos, porque es bendición también cuando los corregimos, pero desde una perspectiva de algo positivo, de darles un regalo, yo no siempre puedo premiar a mi hija, ¿cierto? Pero si ella hace siempre lo correcto, yo voy a poder bendecirla en virtud de que sea lo mejor para ella. Dios está interesado en qué? En nuestra eternidad, en peso de gloria. Soy dichoso, dice, y me irá bien, pero habla acerca del beneficio del trabajo, acerca de que es alguien que trabaja y está satisfecho con eso. Dios lo bendice en ese aspecto. Una característica de alguien que teme a Dios, ¿qué es? Es alguien trabajador, es alguien honesto, es alguien honrado, es alguien responsable, no es alguien que espera que todo le caiga del cielo, diríamos nosotros, sino es alguien que hace lo correcto. Por eso ve el fruto de sus manos, del trabajo lo ve como alguien honroso. Y ahí vienen otros pasajes que ya vendrían, como aquel que no trabaja, que no coma. Por ejemplo, debería ser así, como que cualquier empresa, usted llega y dice, soy cristiano, entonces no tiene que llenar la aplicación, está contratado, váyase los demás. Debería ser así, que sabiendo que es cristiano, oh wow, alguien inconverso, que qué dicha. ¿Verdad? Recuerdan con Daniel, lo pusieron a cargo de todo. Recuerdan a José, lo pusieron a cargo de todo, porque veían la integridad. Sadrach, Mesach y Abednego, de los principales puestos. Recuerdan Mardoqueo también, y Esther. ¿Por qué? Porque un cristiano es alguien que llega temprano, alguien que no llama para decir que está enfermo cuando no es cierto, alguien que siempre está buscando la unidad en el equipo de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Si usted ocupa contratar a alguien, ¿a quién contrata? ¿Al que deja todo botado o aquel que hace todo bien? Pues cuando el Señor me llama a mí, ¿por qué? Porque un cristiano hace las cosas como para Dios y no para los hombres. Entonces, como el cristiano hace eso, wow, es luz. ¿Y trae bendición o no? Siempre va a haber trabajo para alguien que haga bien las cosas y sea responsable. Si me toca barrer, ¿verdad? No es lo mismo barrer en la calle que barrer en el palacio, pero si me toca barrer en la calle y lo hago de la mejor forma, eso se va a notar. ¿Recuerdan con el rey David? ¿Qué pasaba con David? David le tocó ser pastor de ovejas. ¿Por qué él era el pastor de ovejas? Porque era el menor de los 8 hermanos, porque ya no podía haber a alguien para que lo hiciera, porque era lo peor. Pero él no estaba diciendo, me tocó a mí, pero un día me va a pasar esto, pero cuando haga bien las cosas, pero ahora me está humillando el Señor, no sé. Él decía, bueno, ¿sabes qué? Dios permite que yo sea pastor de ovejas. Voy a ser el mejor pastor de ovejas. Estas ovejas van a ser las mejores cuidadas, yo voy a dar mi vida por estas ovejas porque Dios me escogió a mí para ser pastor de ovejas. A los pastores nunca se les daba títulos, wow, pastor de ovejas. No, ¿verdad? Estás en el ejército, sí, haces esto, no. Si es pastor de ovejas es porque ya no tienen nada más que hacer, es lo más raso que podía haber, como cuando Jesús lavó los pies de los discípulos, es lo más bajo, pero él no lo vio como lo más bajo, sino como lo más honrado y lo más honorable. ¿Por qué? Porque Dios lo llamó a hacer eso, Dios permitió que fuera eso. ¿Y cómo hizo eso? De la mejor forma. Esa actitud de ver las cosas como una bendición y hacerlo la mejor, abrió las puertas o no para lo que seguía, lo preparó o no para cuando vino el gigante, por supuesto, porque él le permitió a Dios trabajar en lo que él tenía, en lo que él estaba. Por ejemplo, si él dice, soy pastor de oveja, que se las coman, así no tengo que cuidar ninguna oveja, pero él no dijo eso, voy a protegerlas. Y esa actitud que hizo, que Dios lo bendijo y él pudo ver, wow, Dios me ayudó a matar un león, Dios me ayudó a matar un oso, Dios está con nosotros, Dios es real. Eso que hizo, wow, le permitió luego ver a un gigante. Para Dios es lo mismo, para mí sí, no, pero para Dios es lo mismo. Pero porque no subestimó lo que estaba haciendo, lo vio como la bendición de Dios para su vida y lo hizo de la mejor manera, aunque el mundo no aplaude por eso. ¿Recuerdan la canción que le hicieron por ser buen pastor de ovejas cuando era un niño? David es el mejor, no, cuando mató al gigante sí, pero como pastor nadie le hizo ninguna canción ni mucho menos, pero Dios miró su corazón. Dios mira a cada uno de nosotros y nos puso en situaciones que a veces no nos gustan, pero estamos en estas circunstancias y Dios ha permitido que estemos en esas circunstancias. Y ahí podemos llevar gloria en nombre de Dios. Ahí podemos acumular peso de gloria, pero busquemos la bendición de Dios. ¿Cómo? Haciéndolo como para Él y no para los hombres. Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo como para Dios y no para los hombres. Y también ahí continúa diciendo, porque de él vamos a recibir la recompensa un día. Ya prediqué, pero vemos que podemos profundizar con solo el aspecto del trabajo de sus manos. Y luego habla acerca de la bendición, alcanza a toda la familia, una esposa fructífera, hijos sanos, verdes que están ahí, una mujer que puede dar a luz, que está con sus hijos, que cuida de su hogar, es bendición delante de Dios. Luego vuelve a reforzar el aspecto en el versículo 4, hablando acerca que es dichoso, ¿verdad? Aquel que anda en los caminos de Dios. Refuerza eso, ¿verdad? La bendición viene
de andar en los caminos de Dios, no en los caminos míos, no en los caminos de la religión, no en los caminos de la moralidad, no, en el camino de Dios, que obviamente van a ser morales, que obviamente va a involucrar el cuerpo de Cristo, etcétera, etcétera. Pero andar en los caminos de Dios. Y luego viene Él, pero es más como una oración, una plegaria, que te vaya bien. Ahora hace una declaración, bendición y prosperidad en toda tu vida. Y ahí Úrsula hizo un muy buen, me gustó mucho cómo ella lo expuso en cuanto a la bendición sobre toda la vida. Y luego cuando habla acerca de generación en generación, ahí habla de longevidad en el sentido de que vamos a ver los hijos de los hijos. Como cuando habla acerca de aquellos que honran a sus padres van a tener largos días, pero no solo eso, sino que las otras generaciones van a ser bendecidas. Y yo miro esto, por ejemplo, mi madre le tocó ser el hombre dichoso, ¿verdad? Porque ella nos crió a nosotros, fue ella en la casa. A ella le tocó hacer todas estas cosas, trabajaba fuerte, etcétera, etcétera, pero las decisiones de ella afectaron mi vida, afectaron mi eternidad, porque ella nos llevó a la iglesia cristiana, se aseguró que estuviéramos ahí, etcétera, etcétera. Ella estaba apasionada por el Señor y nos transmitió eso, pero también no solo afectó mi vida y mi generación, sino que está afectando a mi hija, porque la decisión de ella de llevarme a la iglesia, la decisión de ella hizo que yo viniera a Cristo y ahora yo en Cristo estoy afectando a mi hija. Entonces vemos, ¿verdad?, de generación en generación. Ya está en la gloria con el Señor. Predicamos y demás, pero el bosquejo simple lo hicieron bien, ¿verdad? Que era dividirlo por ideas. Vemos que con solo dividirlo por ideas ya nos alimentamos, que con solo leer un texto, empezar a ver todas las cosas que están cayendo de ese árbol frondoso que tenemos ahí. Primero, un bosquejo simple, dividirlo por ideas principales, ¿verdad? La idea principal, el tema, ideas principales, secundarias. Luego de eso vamos a hacer un cuadro. Ese cuadro va a ser una columna de observaciones, una columna de interpretación y una columna de aplicación. Entonces, ese es el siguiente paso. ¿Cómo llenamos cada una de esas columnas? A través de hacerle preguntas al texto. Aquí hay varios ejemplos de preguntas que nosotros le hacemos al texto. Cuando está aprendiendo a formular preguntas inductivas, está aprendiendo una habilidad. Como cualquier actividad, su nivel de habilidad para hacer preguntas va mejorando con la práctica. El primer paso es hacer un estudio completo y metódico del pasaje que va a estudiar. Separar el pasaje e ir en orden, metódicamente, versículo por versículo, no brincarnos cosas. Un estudio superficial produce preguntas y discusiones superficiales. Un estudio minucioso producirá preguntas que van involucrando tanto a usted como a los que los acompañen en las fuertes realidades del pasaje que se está estudiando, para que sean llevados hacia Dios y sus caminos. Entre más trabaje un texto, más voy a enriquecerme. Los buenos resultados demandan tiempo y esfuerzo dedicados al estudio cuidadoso de la Biblia. Para absolutamente todo lo que nosotros hagamos va a demandar tiempo y esfuerzo. Entonces hay que aprender a decir no a ciertas cosas para poder decir sí a otras. Todo atleta sabe el valor de decir no. Es un atleta de élite, sabe decir no a las hamburguesas, sabe decir no a las pizzas, sabe decir, ¿por qué? Porque tiene que decirle sí a una dieta súper sana porque él quiere, ¿qué quiere? Su meta está en ganar y ser el mejor atleta. Cuando vemos un atleta de élite como lo fue Kobe Bryant, ¿verdad? Él entrenaba más que los demás, él sabía decir no a sentarse a ver televisión toda la tarde porque él decía, si yo voy temprano, yo no solo voy a entrenar como los demás, porque ¿qué estoy buscando yo? No ser uno más del montón. ¿Cuál montón? La NBA. Estamos hablando de multimillonarios y demás. Solo estar ahí es increíble para él, pero yo no quiero ser uno. Ya estoy ahí, entonces ya no quiero ser uno más de acá. Yo quiero ser el mejor de acá. ¿Pero qué implica eso? Que mientras todos van a hacer cosas que no están malas, recreación y lo que sea, yo voy a estar entrenando. Y como no quiero sacrificar tiempo de familia, ¿verdad? Se levantaban las madrugadas para entrenar más que todos los demás y luego vemos el resultado, ¿verdad? Pero en las cosas espirituales, ¿qué tanto queremos conocer a Dios? ¿Qué tanto estamos enamorados del Señor? ¿Cuánto queremos profundizar? Depende de cada uno de nosotros, pero ahí lo tenemos todo para poder hacerlo. Hago un estudio pensando en sí mismo en primer lugar. Todo empieza por casa. El objetivo de la palabra es transformar mi vida. Como decía D.L. Moody, la Biblia no me fue dada para ampliar nuestro conocimiento, sino para transformar nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarme? Eso es primera instancia, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarme? Y luego de que ya tengo eso claro, después hágalo pensando en otras personas con las que va a estudiar, en un grupo determinado que voy a compartir en la clase, pero en primera instancia tengo que ir a la palabra de Dios para que ella me hable a mí y me transforme a mí. ¿Qué podemos aprender para nuestras vidas al estudiar juntos? En este caso también hay cosas que son particulares y hay cosas que son generales. Por ejemplo, si vemos un aspecto como amar a nuestro prójimo. Recuerden el pasaje que nos habla
Hermoso es cuando los hermanos habitan juntos en armonía. Y cuando está hablando acerca de eso, no está diciendo que ir a la iglesia. Ya con eso es deleitoso para Dios. Él se deleita cuando estamos juntos en armonía. Ahora, cuando yo digo ese concepto, estar juntos en armonía, el Espíritu Santo a cada uno ya está tocando en diferentes áreas, porque tal vez estar juntos en armonía para mí es hacer una lista de oración de mis hermanos, porque no la tengo. Obviamente todos vamos a estar orando por nuestros pastores, que Dios los proteja, que Dios los guarde, que los ilumine, que nos den palabra fresca. Estamos orando por nuestros pastores, pero hay más hermanos en la congregación. Estamos orando por ellos. Tal vez solo eso ya es convicción, pero tal vez hay personas que ya tienen esa lista de oración. Entonces para ellos sea algo diferente. Tal vez para ellos es preguntarle al pastor, pastor, ¿hay alguien en el hospital? Quiero ir a visitarlo esta semana. ¿Hay alguien de la congregación que tiene alguna dificultad? Oh, mira, tal hermana tuvo un bebé, ¿por qué no llamo para yo llevarle una cena? Etcétera. Vemos que la aplicación va en diferentes áreas, entonces hay cosas generales y cosas específicas. Entonces a cada uno, ¿verdad? Dios nos va a hablar personalmente, pero también a nivel general. Esas cosas las extraemos de ahí. En primera instancia, lo que yo quiero es yo mejorar en esas áreas. En mi caso, tendría que hacer las dos cosas. Tengo que hacer todas estas cosas, pero es así como nosotros empezamos a permitir en la Biblia transformarnos, o voy a seguir siendo el mismo. ¿Han escuchado eso? Es que estoy en un proceso. Bueno, ¿qué significa que está en un proceso? Un proceso significa que no está estancado, sino que usted va progresando. Ese es un proceso. Que usted cada día se va pareciendo a Jesús. No significa que usted desde hace 20 años hace exactamente lo mismo. Eso no significa que está en proceso. Eso significa que está estancado. Paró el proceso. Y todo lo contrario, ¿verdad? Entonces no es eso es una excusa. Ahora, no sé si alguno lo ha usado o solo yo. Es que estoy en proceso. Víctor, el proceso significa que usted está rindiendo esa área, no que desde hace 20 años pasa lo mismo. Se va manejando y se enoja cuando se le mete el carro. Eso no es estar en proceso, eso es estar estancado. ¿Por qué? Porque tiene que haber un cambio. Pero es solo cuando yo estoy dispuesto a aplicar esto a mi vida y hacer cambios, modificaciones en mis rutinas, en las cosas que yo hago. Cuando termine de encuadrar el texto, revise su cuadro y marque los puntos que tengan significado especial y que quiera incluir en el estudio. Eso lo que nos está hablando es, ¿recuerdan las 3 columnas? Observación, interpretación, aplicación. Ese es el cuadro que se está refiriendo acá. Sus preguntas deben llevar al grupo hacia la principal línea de pensamiento del pasaje para que puedan describir los puntos más importantes y aplicarlos a su vida. Es importante recordar qué tipo de grupo con el que estamos trabajando, nuevos conversos, cristianos maduros, jóvenes, personas mayores, etcétera. Cuando estamos trabajando con un grupo determinado hay diferentes énfasis, ¿verdad? Una verdad se aplica en diferentes formas. Si yo estoy trabajando con un grupo de personas que son inconversas, es diferente. ¿Qué necesita un inconverso? No enseñanza, necesita predicación. Pero si son un grupo todos de cristianos y maduros, ¿qué necesitan? Doctrina. Necesitan ser enseñados, no necesitan predicación. Si estoy trabajando con un grupo de jóvenes, estoy trabajando con un grupo que son solteros, un grupo que son casados, tenemos que mirar con quiénes estamos trabajando. O si estamos trabajando con todos los grupos, ¿verdad? Hable, ¿verdad? Dispare por todas direcciones para que Dios toque, ¿verdad? A todos en ese sentido, según el grupo que estemos trabajando. Ahora, cuando habla en el punto 4, dice que debe llevar hacia la línea principal de pensamiento. Eso es fácil que nosotros nos desviemos. Cuando mencioné acerca de qué hermoso es que los hermanos habiten juntos en armonía, dice que es más hermoso que el aceite que desciende de la barba de Aarón y que desciende, ¿verdad?, hasta sus faldas, o que mejor que el rocío del monte Hermón. Nosotros podemos empezar a hablar acerca de ese aceite de la unción sacerdotal, porque es sobre Aarón, la unción del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo en él, todo lo que eso representaba, escogido por Dios. También podemos empezar a hablar acerca del rocío en Israel, de la importancia del rocío, el rocío que viene del monte Hermón. El monte Hermón pasa congelado y de ahí es donde desciende el río Jordán. Son los afluentes para el río Jordán. Con eso alimenta, produce y todo lo demás a todas las cosechas. Estas son dos de las cosas más increíbles para el pueblo israelita. Ellos tienen eso claro en mente. Pero ¿cuál es el tema ahí? En ese pasaje, ¿cuál es el tema central? El tema central ahí es cuán hermoso es que los hermanos habiten juntos en armonía. No es hablar sobre la geografía de Israel, no es hablar sobre las tradiciones sacerdotales. ¿Por qué están esos 2 ejemplos ahí? Porque para un israelita mencionar eso, ¡pum!, clarísimo. ¡Wow! En serio, tan importante es para Dios que habitemos en armonía, como el rocío que sostiene absolutamente el vida para Israel. Sin eso no subsistimos. Como eso es que habitemos juntos en armonía para Dios. A ese nivel. Vemos que ahora es diferente, porque ¿cuál es el énfasis? Que habitemos juntos en armonía. Pero es fácil que no empecemos a hablar solo de Israel y de lo del monte Hermón y
etcétera. Es facilísimo y es fascinante también, pero podemos perder el punto de enfoque totalmente. Podemos perder la esencia de qué es lo que me está hablando el Señor, porque no me está hablando de asistir a la iglesia, no, me está hablando de estar en armonía con los hermanos. ¿Qué implica una armonía? Gente diferente, bajo una misma idea, bajo un mismo sentir, bajo un mismo son. Eso es lo que implica esa armonía. Cuando estamos en una conversación o una predicación, tenemos que enfocar a las personas en las cosas fundamentales, en las cosas esenciales y enfocarnos desde la perspectiva también de qué grupo estoy yo tocando. Que empieza a hablar del carro en un pueblito donde la gente anda en burro, dar un ejemplo que se pueda relacionar con lo que está pasando. Dice, comience con preguntas de reconocimiento para que el pasaje cada vez sea más y más claro para cada uno de ellos. ¿Quién está involucrado? Eso es lo primero que miramos, los personajes, dónde están, qué están haciendo. Por ejemplo, ¿dónde están? A veces esto es importante más en un texto narrativo. ¿Por qué? Porque nos transporta al lugar. Y eso es lo que queremos, poner la gente en ese lugar, para sacarlos de la silla donde están en la iglesia y transportarlos 2000 años atrás y llevarlos a ese lugar, cómo sintieron los personajes. Por ejemplo, ¿alguien recuerda dónde estaba Jesús cuando les dijo, ¿quién dice la gente que soy yo? A los discípulos. Él estaba en Cesarea de Filipo. Ahora, ¿por qué es importante Cesarea de Filipo? Ahí dice, ¿verdad? Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo, un área que le puso así Felipe. Felipe es uno de los Herodes, 4 del papá y los 13 hijos que se dividieron la tierra. Entonces el área de Felipe es esta área, le puso Cesarea de Filipo porque había una Cesarea marítima. Antipas fue el que le quitó la esposa a él, que Juan el Bautista le decía, es este Felipe. En esta región, ¿qué es lo importante ahí? Uno de los afluentes del río Jordán, donde nace, a los pies del monte Hermón. Este lugar es conocido como el Hades o las puertas del infierno, porque fue un lugar que cuando estaban los helenistas, los griegos, este lugar era dedicado al dios Pan y hasta hacían sacrificios ahí. Posteriormente vinieron los romanos, edificaron ahí un templo a César. Si usted va hasta el día de hoy, va a ver diferentes huequitos ahí donde tenían los ídolos y era un centro de idolatría mundial. Es ahí donde el Señor le dice, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Creen que soy uno más de estos? Vemos que ya hay algo impactante ahí. Y no solo eso, cuando le dice a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca, la declaración de él, que Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? Y te doy las llaves del reino, las puertas del infierno no van a prevalecer sobre la iglesia, pero está en el mismo lugar donde es llamado las puertas del infierno. Entonces es diferente cuando enseño y ubico a las personas en el lugar donde está pasando eso. Entonces ahora, yo no tengo que decirles un ejemplo de toda la geografía y demás, pero hay cosas que voy a mencionar y que son impactantes, y el Espíritu Santo si nos va a llevar en ese sentido a usar cosas para poder ministrar a las personas. Usando preguntas inductivas, guíe secuencialmente a través del pasaje de principio a fin. Es importante hacer preguntas en observación. ¿Cuáles son las preguntas? De acuerdo a los hechos. Lo que hacemos es transcribir el texto. Preguntas de interpretación, o sea, del significado. ¿Qué significa esto? Y preguntas de aplicación, acción, donde haya una aplicación importante. Hay trozos que a veces no hay una aplicación, sino que tienes que unir varios versículos para ver la aplicación como tal. Entonces nunca forzamos el texto, hacemos estas preguntas para ir extrayendo. Preguntas de observación, observe y ayude al grupo a extraer lo que hay en el pasaje. Hay diferentes maneras, ver los qué, los quién, los cómo, los cuándo, los dónde, todo eso para ir explorando el texto. Conviértase en un periodista, en un investigador. Preguntas de interpretación, analice y pregunte por qué. Así encontrará verdades importantes. Necesitará definir varias palabras y frases claves. Preguntas de aplicación. Estas preguntas hacen pensar y planear en cambios que se necesitan hacer en su vida, actitudes, relaciones y acciones. Es muy importante que no seamos muy generales en las aplicaciones, sino que seamos concisos en cambios que podemos hacer, que debemos hacer. Esto demanda una acción. ¿Cuál es la acción, verdad? ¿Qué cosas podrían hacer? Hablé acerca de habitar juntos en armonía. ¿Qué acción podría hacer? Hey, ¿saben qué? No tengo una lista de oración, voy a empezar a hacer una lista de oración. Puntual, ¿verdad? Algo puntual. ¿Ya hay un cambio? No, ya hay un cambio. Antes no lo hacía, ahora lo hago. Voy a visitar a alguien en el hospital, puntual. El domingo voy a llegar y voy a ver si hay alguien triste para orar por él o por ella. Sacar un día al mes para invitar a un hermano a la casa, ¿verdad? Y cenar juntos y orar juntos. Cosas puntuales. Es así como se produce, ¿verdad? Los cambios que necesitamos hacer. La aplicación debe fluir naturalmente del significado de los puntos principales, cuando el punto crucial esté claro y entendido. Como el que dije anteriormente, ¿cuál era el punto ahí? No es la barba de Aarón, no es el aceite, no es el monte Hermón, no es el rocío,
El punto es habitar juntos en armonía. Entonces, basado en eso, las aplicaciones vienen ahí. Una vez que haya bosquejado el texto, lo primero que hacer es bosquejo. Recuerden, bosquejo sencillo, ¿qué implica? Agarrar y dividir el texto por ideas. ¿Cuál es el tema? ¿Dónde empieza una idea? ¿Dónde termina? Etcétera. Una vez que haya bosquejado el texto, estará listo para dividir el texto aún más encuadrándolo. El cuadro se usa para examinar el texto cuidadosamente a través de nuestro sistema. ¿Cuál es el sistema? La observación, la interpretación y la aplicación. Tome cada sección del bosquejo por separado y léala versículo por versículo, prestando atención a las palabras, frases, ideas importantes. Haga esto con todo el texto en una secuencia. ¿Dónde empieza? ¿Dónde termina? Para seguir el orden. Entonces, por ejemplo, así se verían las columnas. Una columna de observación, una interpretación y una aplicación. Y hoy vamos a hablar acerca de lo que son los textos narrativos, la figura narrativa. La escritura contiene muchos escritos en forma narrativa. Estas historias son bastante fáciles de entender porque lo que dice es lo que es. El Antiguo Testamento, los libros narrativos incluyen el Pentateuco, los 5 primeros libros, y los libros históricos, desde Josué hasta Esther. En el Nuevo Testamento incluye los Evangelios y el libro histórico, que es el libro de Hechos. Estos 22 libros son libros narrativos. Ahora, dentro de estos narrativos va a haber parábolas, va a haber profecías, puede haber poemas, cosas de ese tipo que nosotros tenemos que analizar cuando ya vamos ahí, pero en forma general son narraciones. Entonces, cuando hablamos de narraciones, nosotros vemos que hay unas observaciones. ¿Cuáles son las preguntas que hacemos? ¿Quién, qué, cuándo, dónde, cómo, por qué, para qué? Cuente de nuevo el evento en nuestras propias palabras. Encuentre la relación entre los personajes. Esto es importante. La relación entre los personajes nos ayuda a extraer más cosas a la hora también de interpretar y nos da luz. Trate de sentir las emociones. Póngase en el lugar de cada personaje que aparece en la historia. ¿Qué sientes? ¿Qué ves? ¿Qué piensas? Esto es importante. ¿Dónde? En las narraciones, cuando es un relato. No es igual cuando es una parábola o cuando es una profecía o cuando es propiamente una carta. Las epístolas son diferentes porque es más doctrina, es más gramática, es más las ideas. Y en las otras figuras hay analogías, hay simbolismos, etc. Entonces tenemos que ver eso. Pero en las narraciones esto es muy importante, ubicarnos ahí. ¿Recuerdan el ejercicio que hablamos de transportarnos a la Navidad de Jesús? Bueno, eso nos amplía un montón, ya sea cada evento, transportarnos ahí, como el que acabo de hablar acerca de Jesús preguntándoles quién dice la gente que soy yo. Bueno, en Cesarea de Filipo, en medio de un centro de idolatría. Las herramientas de interpretación son iguales para las 5 formas. La interpretación es igual y la aplicación es igual. En la interpretación también incluye poder hacer otras herramientas como Blue Letter Bible, la Biblia paralela, números de Strong. ¿Qué es lo que hace estas? Nos llevan a la palabra que se usó original, porque a veces tenemos dudas. Entonces, aquí es donde podemos ir ahí, no a comentarios, porque queremos extraer nosotros el mensaje. Eso es el último paso, ya los comentarios. A veces simplemente es ver varias versiones, porque otras versiones también nos aclaran el concepto que ahí está. Es un intento por determinar lo que el pasaje significó a los destinatarios originales. Eso es lo que queremos. ¿Qué significó para ellos? ¿Qué quiso decir el autor? ¿Qué es lo que el autor quiere decir? ¿Qué lo hace escribir de esta manera? ¿Por qué específicamente escribió con eso? ¿Verdad? Tiene un énfasis, usó una palabra determinada con una intención. ¿Por qué escribió esto? ¿Qué significado tendría para aquellos que lo escucharon en el tiempo y en la cultura de la Biblia? Recordemos el trasfondo cultural, histórico y geográfico es muy importante. ¿Recuerdan la palabra hisopo que mencionamos anteriormente? Para nosotros es simplemente para limpiar los oídos o para lavar botellas, pero hisopo en el tiempo bíblico y hasta el día de hoy en Israel, ¿verdad? Es una planta que se usaba para medicinal, para la pureza. También esa planta se hacía en rollitos y se mojaba la sangre. Se esparcía, fue lo que usaron para pintar los dinteles cuando pasaba en la Pascua el ángel de la muerte, el hisopo. Por eso David hace referencia a purifícame con hisopo. Muy diferente para nosotros. Una de las herramientas que son buenas para las formas de instrucción y exhortación. ¿Cuál es la razón de esta idea? En este caso, porque cuando hablamos de epístolas, ahí las ideas son las importantes. ¿Por qué usó esta palabra el autor? ¿Podría haber usado otra palabra? ¿Qué quiere decir esta idea? ¿Cuál es la relación que existe entre esta idea con las ideas anteriores y con las siguientes ideas? El contexto es lo más importante. Y luego lo que es la aplicación. Pide instrucción al Espíritu Santo, aplica el punto de vista principal, hay algún ejemplo para seguir, etcétera.
ya eso, ¿verdad? Ahí lo tenían. Y vamos a hacer un ejemplo con lo que es un texto narrativo, Juan 13 del 1 al 20, pero vamos a trabajar del 1 al 10. Estas preguntas ustedes las pueden formular hasta mejor. Cada uno de nosotros empieza a hacerle preguntas al texto. Entonces, lo primero que uno pregunta es, ¿qué personas están involucradas en la historia? Entonces, ¿cuál es el primer personaje que aparece en el texto de Juan capítulo 13, versículos del 1 al 10? Jesús. Jesús es el primer personaje. Ok. ¿Cuál es el segundo personaje? Judas. No, hay un personaje antes de Judas. El Padre. El Padre, excelente. Entonces tenemos a Jesús, tenemos al Padre. ¿Cuál otro personaje? Pedro. Antes de Pedro hay otro personaje. El Diablo. Antes del diablo hay otro personaje. Los suyos que estaban en el mundo, ¿verdad? Los suyos es otro personaje. Vamos a ver qué son los discípulos, pero los suyos que estaban con en el mundo. Ok, luego de los suyos que estaban con en el mundo, ahora sí, ¿quién sigue? Ya lo había mencionado. El Diablo. El diablo. Ajá. Después. Pedro. No, antes de Pedro. Judas. Judas Iscariote. Otro personaje. Después de Ahí Judas, dice ¿quién hijo sigue? de Simón. Simón, es el papá de Judas. Simón, padre de Judas. De hecho, yo lo especifico ahí al lado, papá de Judas Iscariote, para no confundirlo con Simón Pedro. Sigue, bueno, repite Jesús, repite el Padre. Vamos a dejarlo por ahí en los personajes para que vayan viendo. Entonces tenemos a Jesús, Después, tenemos al Padre, los suyos que estaban con él en el mundo, tenemos al diablo, tenemos a Judas Iscariote. ¿Por qué será que le ponen Judas Iscariote, hijo de Simón? Para diferenciarlo del otro Judas. Excelente. Para diferenciarlo. Excelente. Para diferenciarlo del otro Judas, ¿verdad? Que estaba ahí. Importante, ¿verdad? Diferenciarlo, ¿verdad? Judas Iscariote. Y vemos que ahí está Simón, y yo para diferenciarlo de Simón Pedro le pongo padre de Judas, porque hace referencia a que Judas es hijo de Simón. Ese es otro personaje que está ahí. Luego menciona a Dios, los discípulos, y ahora sí, Simón Pedro. Y ya aquí son los otros versículos que no están ahí, ¿verdad? Que ya van al 20, continuando hasta el 20, y ahí habla los unos, los otros, siervo y señor. Algo importante, este siervo y señor está hablando de Jesús. ¿Qué piensan? Con solo observar, ¿verdad?, cómo se escribe, saben que no es el Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué? ¿Cuál es el detalle ahí para yo decir que este no está refiriéndose a Jesús? Debe comenzar en mayúscula, ¿no? Excelente, excelente, ¿verdad? Porque ahí no está hablando de curios, de amos, sino Señor, desde la perspectiva que uno le dice don Juan, don Freddy, etcétera. Señor, este Señor está en minúscula, este siervo está en minúscula. Enviado, el que envió, quienes ha elegido, el que come pan conmigo, que también es en referencia a Judas, y el que recibiere al que yo le enviare, y el que me envió, ¿verdad? Esos son los otros versículos. Lo primero que hacemos es esto. Una de las cosas que también uno puede hacer, en virtud, ¿verdad?, del tiempo que le dedique, es cada vez que aparece Jesús, yo lo pongo en un color. Entonces lo ponía en un color. Cuando decía él, pero se está refiriendo a Jesús, por ejemplo, que yo ponga a Jesús en rojo, y cuando dice él, para referirse a Jesús, lo pongo en rojo. Y cuando dice Señor, para referirse a Jesús, lo pongo en rojo. Yo sé quién está hablando y cuándo está hablando Jesús, cuándo está hablando cada uno de ellos. Simón Pedro aparece varias veces, entonces lo pongo en un color, y así sucesivamente, para ir viendo en un cronograma y no perderme, bueno, quién está hablando en este momento. Eso nos ayuda. Acá vemos que puse una O. Esto significa que son preguntas de observación, que simplemente lo que estoy haciendo es transcribiendo el texto. Esto no es lo que yo creo o siento, ¿verdad? Eso es lo que dice el texto. Estos son los personajes que están ahí. ¿Qué evento estaba a punto de suceder? En el versículo 1, Pascua. la Pascua, excelente. Ahora, cuando dice la Pascua, ya aquí puedo hacer una pregunta de interpretación importante. ¿Será bueno definir qué es la Pascua? Porque ahí se menciona y habría que ver qué es la fiesta de la Pascua. Esto es de interpretación, y esto hice yo investigando por mi cuenta qué es la Pascua, por si alguien tiene dudas, para ver, bueno, ¿tiene esto algo que ver con el texto, con lo que ellos están haciendo? Bueno, ellos están celebrando la Pascua. ¿Qué significa la Pascua? Pascua o el Pesar. Israel conmemora el extraordinario milagro de haber salido liberados de la esclavitud de Egipto. En el calendario judío, el día 14 del mes de Nisan. Para nosotros, en marzo 27 o 28, el día de la Pascua. Cada familia sacrificaba un cordero y luego colocaba un poco de sangre en los postes en el dintel de la puerta. Esta es la primera vez que esto sucede. Esto es cuando están en Egipto, iba a pasar el ángel de la muerte, iba a morir todo primogénito. ¿Cuál es la orden que Dios le dio al pueblo de Israel? Que ellos sacrificaran un cordero, mojaban el hisopo en la sangre y pintaban con eso los dinteles de la puerta. Donde estaba pintado con la sangre, no llegaba a la muerte. Y todo el simbolismo que eso implica. Pero eso es lo que pasa en la Pascua. Están conmemorando cuando ellos salieron de la esclavitud de Egipto y cómo Dios, ¿verdad?, los sacó, los libertó. ¿Y cómo lo hizo? Por medio de un cordero que era sacrificado. Hago eso y pongo referencia al versículo, pero esto es para mí, ¿verdad? No necesariamente yo voy a leer esto a la iglesia cuando estoy
enseñando, pero yo tengo que tener una referencia, de ahí miro qué toco y qué no toco referente a la Pascua, puedo hacerlo de una forma general. Yo sí necesito tener claro que la Pascua, después de realizar la cena familiar donde se comían el cordero asado y pan ácimo, o sea, sin levadura, quitaron toda la levadura. Una de las cosas que ellos hacían cuando están celebrando es que barren la casa, porque no tenía que ver nada de levadura que representaba el pecado. Por eso, ¿por qué? Porque ese pan está hablando de Jesucristo, que es sin pecado. Y hierbas amargas, que les recordaba que eran esclavos en Egipto, de dónde salieron. Durante 7 días comían ácimos, o sea, panes sin levadura, y se procuraba que no hubiese nada leudado en la casa. El Evangelio de Lucas vemos como los discípulos y Jesús celebrando la fiesta de los panes sin levadura, haciendo los arreglos para el cordero que sería servido en la cena en el aposento alto. Eso es lo que ellos están celebrando, la salida de la esclavitud. Y Jesús va a usar esta fiesta para dar un significado diferente a que Él es ese cordero que nos va a librar. Luego, otra observación ahí sería escribir en mis propias palabras esta historia. Esto es porque algo importante es entre más nos empapemos de la historia a la hora de enseñar, eso abroja muchísima autoridad. Eso nos aclara cosas. Entre más leamos un texto, más vamos a familiarizarnos, vamos a poder aprenderlo, vamos a poder mirar detalles. Es un ejercicio importante. Y a la hora de escribir, usted retiene más. ¿Qué es lo que Jesús sabía acerca de sí mismo que se menciona en el versículo 1? Que su Que hora la hora había se llegado. acercaba Excelente, que su hora había llegado. ¿La hora de qué? para que pasase de este mundo al Padre. Excelente. En interpretación, ¿qué significa pasar de este mundo al Padre? Morir. Pasar todo el proceso de la cruz, la resurrección. Excelente, ¿verdad? La crucifixión. Eso es lo que implicaba pasar de este mundo al otro en el caso de Jesús. Había llegado la hora de glorificar al Padre con su vida, entregándose y yendo a la cruz. Eso es interpretación. Su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre. Ahora, ¿qué es algo también que podremos nosotros rescatar de eso? Las últimas palabras de una persona son muy importantes. Entonces, este evento es fundamental. Hay que prestarle atención. Son las últimas enseñanzas de Jesús sobre sus discípulos. ¿Cuánto amó Jesús a sus discípulos? Esto es de interpretación. Hasta la muerte. Hasta el La fin. muerte. Intensamente, pacientemente, intencionalmente, sacrificialmente, prácticamente. ¿Por qué creen que puse prácticamente? Basado en el texto. ¿Por qué pongo prácticamente? Amor práctico. Porque ¿qué hizo él? ¿Qué hizo con ellos? Le sirvió, Ajá, ¿cómo? lavándole los pies. Exactamente, le lavó los pies en una forma práctica, amor práctico, y se entregó por ellos, ¿verdad? Posteriormente, pero vemos ahí que es algo práctico, el amor es práctico. Él hizo visible, ¿verdad? Su amor por ellos lavando los pies. Este amor incluía a Judas Iscariote. Sí, A todos. ¿Y por qué a Judas también? En forma práctica, nada profundo, simplemente ¿por qué dicen que a Judas también? El Señor no hace excepción de personas. Sí, pero en el texto, ¿por qué digo que a Judas también lo amó? ¿Qué hizo con Judas? Porque era parte del grupo, era uno de los discípulos. Excelente, pero digamos, ¿qué hizo con Judas también? Lo que le dijimos anteriormente. Le lavó los pies. Excelente, excelente. Eso es lo que iba, ¿verdad? No hizo acepción de Judas, ¿verdad? Él le lavó los pies también a Judas. Ahora, entendemos por el contexto que él nunca señaló a Judas, sabiendo que Judas era el que lo iba a entregar, nunca lo señaló. ¿Recuerdan cuando él hace la pregunta? De hecho, este pasaje lo vamos a ver en los otros evangelios. Para enseñarlo, podemos ir y traer más información que nos amplía qué es lo que había pasado. Es toda la foto completa. Pero una de las cosas es que cuando Jesús dice que alguien lo va a entregar, ¿qué dijeron los discípulos? Se preguntaban ellos mismos y le preguntaban a Jesús, Señor, ¿seré yo? Exacto, seré yo. Entonces, no, o sea, obviamente, ahí claro, ¿quién va a ser si no es Judas? Siempre hemos visto, pero Jesús nunca lo trató así. De nuevo, ese amor incluía a Judas. Y esto da pie también para que él no pueda decir, bueno, es que me trataron mal, ¿verdad? Por eso me fui, por eso lo traicioné, sino todo lo contrario. Ahora, interesantemente, muy mal hombre de negocios Jesús. ¿Por qué puedo decir que era un mal hombre de negocio? Y le dio la bolsa a Judas, sabiendo que lo iba a traicionar y demás, sabiendo que robaba, lo dejó administrar, interesantemente. Entonces, ese amor se incluía a Judas. Ahora, ¿cómo podría Jesús amar a alguien que estaba a punto de traicionarlo? ¿Cómo es posible que podamos amar a alguien en esa forma? Hermanos, Jesucristo era humano y era Dios también. Él tenía el amor necesario para todos. Pero entonces nosotros no podríamos hacer lo mismo. De ahí, hermanos, somos humanos. Creo que no podemos amar a todos como Cristo nos amó a nosotros. Pero entonces la Biblia, cuando dice que debemos amar a los demás como yo los he amado a ustedes, nos está pidiendo algo imposible. No sería imposible, entonces en este caso sí es posible. Cierto, vemos el asunto de razonar, ¿verdad? Cada una de las cosas. Yo entiendo a Freddy, ¿verdad? Y yo soy el primero que wow, pero es por esto, porque no estamos definiendo qué clase de amor es el de Jesús. Jesús tiene amor ágape,
Y cada uno de nosotros también dice que cuando fuimos sellados con el Espíritu Santo fue derramado el amor ágape sobre nosotros. Por eso hay personas que han perdonado, personas que han matado familiares, cosas de ese tipo. ¿Por qué? Porque están ejercitando el amor ágape, ese perdonar a los demás. No significa que la persona no tenga consecuencias o que no va a ir a la cárcel, etcétera, pero ese es el amor ágape, porque el amor ágape de Dios no es resultado de nuestra actitud o conducta, de la conducta de la persona. No es como porque la persona actúa de esa forma, por eso es amado. Dios nos amó siendo enemigos de Él. Él decidió rescatarnos, Él decidió salvarnos. Esa es la clase de amor que dice el Espíritu Santo ha derramado sobre cada uno de nosotros, ese amor ágape. No es que no lo tengamos, pero tengo que morir a mí mismo, a mi orgullo, a mis deseos de venganza, para poder manifestar, ¿verdad?, este amor ágape de Dios, pero está en cada uno de nosotros, es lo que la Biblia dice. En virtud que nosotros estemos en el Señor con una perspectiva espiritual, nosotros podemos manifestar en amor ágape. Y desde una perspectiva espiritual, yo digo, wow, esa persona está siendo controlada por Satanás, es digna de conmiseración, esa persona es digna de orar por ella y, ¿verdad?, de tratar de rescatarla porque está totalmente dominada por Satanás, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ¿verdad?, sino es una lucha espiritual. Tengo que entender que Satanás y sus demonios están luchando contra nosotros. No quiere que seamos efectivos, no quiere que hagamos lo correcto. Y esa es la lucha constante del enemigo. Entonces, desde esa perspectiva, debo entender que es porque Jesús manifiesta el amor ágape, un amor incondicional, un amor que va más allá de lo que la persona hace. Es lo que yo tengo, es lo que yo soy, como una nueva criatura. Mi nuevo ser tiene esa capacidad. Ahora, tengo que alimentar esa nueva naturaleza, tengo que caminar en virtud de eso. El problema es que soy carnal, esto no va a suceder. Hay áreas en nuestras vidas donde nosotros hemos crecido y vemos la victoria, otras en las que no hemos dejado a Dios transformarnos. Haga una lista de los hechos que sabía acerca de sí mismo en el versículo número 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. Excelente. Primer punto, sabía que el Sí. Padre le había dado todas las cosas en su mano. Adelante, Alejandra. Que había salido de Dios Que había salido de Dios y a Dios iba. y a Dios iba. Estas tres cosas sabía él. ¿Qué es lo que implica esto? Tiene la identidad clara de quién es él. Él sabe quién es él a los ojos de Dios. Eso es lo que nos debe importar. ¿Qué dice Dios de nosotros? ¿Cómo nos ve Dios? ¿Cómo está mi relación con Dios? No me debe importar lo que piensen los demás desde una perspectiva de darle prioridad a las personas a mi alrededor más que a Dios. Porque cuando yo hago eso, pierdo la perspectiva. Digamos, a Pedro pasaba en esa lucha. Muchas veces Pedro quería quedar bien con la gente. ¿Por qué negó Pedro a Jesús? Porque lo increparon, tenía temor, etcétera. Después, recordemos, él comía con los gentiles, pero cuando llegaban los judíos ya se alejaba, ¿verdad? Para que no dijeran nada, soy judío y estás comiendo con los gentiles. Pablo tiene que llamarle la atención y decir, hey, no puedes ser hipócrita, ¿verdad? Porque ahora que vienen los judíos, ahora ya no quieren. Vemos como que la presión de grupo lo afectaba, por decirlo de alguna forma. En el caso de Jesús, él tiene una identidad clara como hijo de Dios y por eso no tiene ningún reparo en quitarse la camisa, diríamos nosotros, estar con una falda y con un trapo en la cintura, inclinarse a lavarle los pies a los judíos, porque él sabe quién es. Él no está buscando la gloria en el mundo, lo que quiere es glorificar al Padre. Y eso, ¿verdad?, es un modelo para nosotros. ¿Por qué lavó Jesús los pies de los discípulos? ¿Cuál fue el objetivo de lavarle los pies a los discípulos? Adelante, enseñarles que tenían que ser humildes y servir. Exacto, como un ejemplo, ¿verdad?, como un modelo, modelando nuestra actitud y accionar como cristianos. Eso es lo que Dios nos ha llamado, a servir a los demás. Fue el cierre del liderazgo que demostró Jesús en la tierra también, pastor. Excelente, ¿verdad? El punto de liderazgo que es opuesto a lo de este mundo. ¿Quiere ser el más grande? Ser el siervo de todos. ¿Eso quién lo aplaude? ¿El mundo? No, el mundo no lo va a aplaudir. No es desde la perspectiva de este mundo ser manso, ser humilde, sino ganar, sacar provecho de las circunstancias, usted escalar sin importar qué, porque se trata acerca de usted. Inclusive dentro de la misma iglesia esa filosofía se ha metido. Se trata acerca de usted, de su mejor yo, de usted y Dios, de usted. No se trata de glorificar a Dios, sino cuál es su legado, Víctor, qué van a decir las nuevas generaciones acerca de... No, eso no interesa. Yo que ocupo es que recuerden el Dios mío, que recuerden mi pasión por Cristo, que recuerden mi pasión por la palabra de Dios, no a mí, se trata de Él, porque todo lo bueno que vean en mí es la parte que no soy yo, es la parte que es Jesús en mí. Necesito morir mucho, pero es de esa forma y Él nos modeló claramente eso. Ahora, ¿alguien sabe, esto es de interpretación, a quién le correspondía lavar los pies normalmente? Hermano, en la costumbre de Israel era que el que invitaba a alguien a su hogar le lavaba los pies como una forma de
de que se sintiera bien en su propia casa. Eso le correspondía al siervo más bajo que Al había, siervo, esclavo. al esclavo, pero no a cualquier esclavo, al esclavo más bajo, como David le tocó hacer pastor de ovejas, al esclavo más bajo, que generalmente era el más joven, porque recuerdan, el primogénito heredaba, nadie más, ¿verdad? Solo el primogénito. Y ahora imagínese usted es el octavo, que le va a tocar, si solo el primero es el que le dan cosas. Entonces usted no es nadie dentro de una jerarquía como se veían con derechos y autoridad, porque ellos respetaban mucho la autoridad. En el caso de lo que vemos acá de lavar los pies, era el más joven de los siervos. ¿Por qué? Porque era el que menos derechos tenía, porque no podía decir, vaya usted, ¿verdad? Ya no había nadie más. Entonces el lavar los pies no solo era de siervo, sino era del siervo, ¿verdad? El más bajo que había. Ahora también había una tradición, que es la que está mencionando Freddy, que es cuando usted amaba mucho a alguien, quería honrarlo, entonces lavaba los pies de esa persona, pero eso no era común, ¿verdad? Lo común es que usted llegara a una casa y le lavara los pies, el esclavo más raso que había, el más insignificante. El lavamiento de los pies era reservado para el más bajo de los siervos, más insignificantes. Los que se consideraban iguales no se lavaban los pies los unos a los otros. Estamos en un mismo estándar, entonces aquí no hay un siervo, entonces yo no le lavo los pies, usted no me lava los pies, excepto en raras ocasiones, como una señal de gran amor. ¿Cómo respondió Pedro cuando Jesús iba a lavar sus pies? ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Que estaba sorprendido. ¿Estaba sorprendido? ¿Qué más? No comprendía con exactitud lo que estaba pasando al ver su maestro hacer eso. Ajá, estaba en shock, ¿verdad? Ahora está sorprendido, dice, tú me lavas los pies, y se niega. Yo lo que percibo es cierto orgullo desde una perspectiva de decir, no, usted es el maestro, esto no es lo que corresponde. Recuerda que ellos discutían quién va a ser el más grande, pero ¿cómo usted siendo el maestro se va a poner a hacer eso? Eso es verdad, va en contra del protocolo, va en contra de la escultura. En la clase de ayer había una discusión en cuanto a que si era orgullo de Pedro, o más bien, como no comprendía, y hicieron mención a Juan el Bautista. ¿Recuerdan cuando él dice, ¿verdad? Que él dijo, no, Jesús, ¿cómo te voy a bautizar yo a ti? Pero ¿cuál es la diferencia de Juan el Bautista? Cuando Jesús se va a bautizar, Juan el Bautista le dice, no, soy yo el que debería ser bautizado por ti. Pedro nunca le dice, no, yo debería lavarte los pies a ti. Eso no es lo que está diciendo. Él está sorprendido de este orden. Y luego Jesús le explica, es para cumplir todo. Entonces, ¿qué hizo Juan? Lo bautizó. Pero vemos acá, lo que nosotros vemos es que primeramente él está sorprendido y dice, ¿tú me lavas los pies? Pero Jesús le responde y le explica lo siguiente, lo que yo hago no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Luego de la explicación, por ejemplo, Juan el Bautista, ¿qué hizo? Usted bautíceme a mí. Jesús le dice, no se trata de eso. Jesús le explica y Juan lo bautiza y punto. Vemos eso. Pedro nunca le dice, no, yo te lavo los pies a ti, nunca ofrece eso. Lo que está simplemente, no me lave los pies, punto. Y luego Jesús le explica, ¿verdad? Que es que lo que pasa es que es algo que usted no comprende ahorita, pero lo va a comprender después. Una vez que Jesús explica cuál debería ser la reacción de Pedro, como los otros discípulos, no, está bien, Señor, no comprendo, pero tú eres el Señor. Tú dices que después lo voy a entender. Wow, que por lo menos voy a entenderlo. Hay cosas que nunca vamos a entender. Pero él, después de que Jesús le explica, vea lo que dice. Y Pedro le dijo, no me lavará los pies jamás. Entonces, ¿cómo no me va a lavar los pies si te estoy explicando que lo voy a hacer porque me estás diciendo amo, dueño, Señor? Te estoy explicando que es porque después lo vas a comprender y aún así me dice, no lo vas a hacer jamás. Para mí no veo un aspecto de humildad, sino simplemente de protocolo. Dice, no, o sea, no debe ser de esa forma. Y Jesús le responde. Entonces, y también la respuesta de Jesús es como contundente. Pedro, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Voy a hacerlo, necesitas hacerlo o no vas a tener parte conmigo. Entonces, para mí, ¿verdad? Lo está confrontando. Y Simón Pedro ahora cambia completamente de panorama, como era extremo, y ahora le dice, no solo mis pies, sino también mis manos y mi cabeza. Ahora va al otro extremo, Pedro. No a la forma que tú dices, sino que a la forma que yo entiendo que debe ser. Entonces, lo que miramos aquí, poca sensibilidad y sometimiento realmente de Pedro a entender que Jesús es Señor. No es una actitud a mirarla como algo bueno, algo a imitar, el hecho de decirle no al Señor o creer que tiene que ser a como yo entiendo, como yo quiero. Dice, ¿por qué no quiere Pedro que Jesús lave sus pies? Rompe el protocolo cultural, no es correcto socialmente y hasta cierta medida es embarazoso. Imagínense que llegue alguien, ¿dónde está su Señor? ¿Lavando los pies? No puede ser el Señor. ¿Cómo lavando los pies? Si el Señor de ustedes está lavando los pies, ¿quiénes son ustedes que son discípulos del que lava pies? ¿No puede haber algo más bajo? Sí, yo diría que Pedro sentía era vergüenza de que el que él creía el más grande
fuera a lavarle los pies, ¿no? El texto me habla a mí, Víctor, si Dios dice algo, Él no tiene que explicarte. Cuando Dios decide algo, cuando te dice que hagas algo, tú obedeces. Amén. Y ve la bendición desde esa perspectiva, ¿verdad? Y tampoco estoy diciendo que bárbaro Pedro, porque seguro yo peor, ¿verdad? Que Pedro. No estoy diciendo que seamos mejores ni mucho menos, sino que estoy juzgando la acción de Pedro, no a Pedro como ser humano, sino propiamente su acción. No es una acción a imitar. Y este pasaje es muy profundo porque nos habla acerca de salvación, nos habla acerca de la limpieza diaria, acerca de confesar nuestras faltas diarias. Todo eso está implicado en el texto. Explique, dice, lo que Jesús quiso decir en el versículo número 10. Una preciosa explicación del proceso de la salvación, porque nos habla acerca de que ya ellos están lavados, de que ellos ya están purificados por la palabra, ya ellos están justificados. Entonces, cuando usted peca, usted no necesita volver a aceptar a Cristo, sino necesita ¿qué? Confesar su pecado, arrepentirse. Eso es lo que necesita, no volver a aceptar a Cristo, no necesita bañarse. Ahora es en nuestro caminar como cristianos, cuando nos alejamos del camino del Señor, nos vamos a ensuciar, lavémonos las manos, o sea, confesemos nuestros pecados. Es una explicación del proceso de la salvación. Empieza con un baño, es acudir inicialmente a Cristo. En Él ocupamos el lugar de la bancarrota ante Él. Venimos con nuestra imposibilidad de ser salvos delante de Él, acudiendo sin el menor vestigio de nuestra propia justicia que ofrecer. No podemos justificarnos delante de Él. Así es como venimos en primera instancia delante de Dios y permitiéndolo que Él nos limpie. Es algo que se compara con un baño en el que somos lavados por todas partes, completamente de pies a cabeza. Como es natural, Jesús estaba refiriéndose a una costumbre social muy corriente en aquellos días. Era la costumbre de darse un baño antes de salir a comer, pero al andar por las calles sucias de la ciudad con sandalias, los pies se ensuciaban. De manera que cuando llegaban a una casa como invitado, un criado lavaba los pies, pero no tenía necesidad de repetir el baño. Como nosotros no necesitamos que aceptar a Cristo de nuevo cada vez que pecamos, y no necesitamos arrepentir y confesar nuestro pecado delante de Dios. Y ahí siguen las preguntas de los versículos. Entonces vemos la dinámica más o menos de qué es lo que estamos hablando. Entonces en base a eso vamos a hacer las columnas. Entonces primero hacemos observaciones. Las observaciones es prácticamente poner el texto tal y como es. Esas observaciones. Vamos versículo por versículo. En el versículo 1, ¿qué dice? ¿Cuál es una observación ahí? Antes de la fiesta de la Pascua. Eso es la primera observación en el versículo 1. Otra observación en el versículo 1, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que partiese de este mundo y fuese al Padre. Esa es otra observación. Alguien que me ayude con la tercera observación del versículo 1. Una de las cosas que nos ayudan es donde hay punto y coma, porque ahí empieza otro punto. Otra observación como había amado a los suyos. Exactamente. Como había amado a los suyos. Que estaban en el mundo. Que estaban en el mundo. Y luego la última observación ahí. Los amó hasta el fin. Los amó hasta el fin. Estamos haciendo diferentes observaciones, segmentando cada uno de estos puntos. En interpretación, antes de la fiesta de la Pascua. Entonces, en interpretación, ¿qué significa Pascua? Israel conmemora el haber sido liberados de la esclavitud de Egipto. Luego dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado de que pasase de este mundo al Padre. ¿Qué significa eso? Jesús sabía que era la hora, que sería traicionado, moriría en la cruz y resucitaría. Eso es lo que significa que era la hora de partir. Había amado a los suyos, amó a sus discípulos, a los suyos, a los que estaban con él, a los que lo seguían. ¿Verdad? ¿Qué es un discípulo? ¿Quién está hablando de los suyos? Eran los discípulos que prefirieron a Jesús que cualquier otra cosa. Estaban en el mundo, escogieron caminar con Jesús. Y dice, los amó hasta el fin. Ahora viene la columna de aplicación. ¿Cómo creen que podríamos aplicar acá el aspecto de la Pascua? Sabiendo lo que significa. Israel conmemora haber sido libertados de la esclavitud de Egipto. ¿Cómo podríamos aplicar eso? Nosotros hemos sido liberados del pecado. Excelente. Una buena pregunta que haríamos para aplicarlo es, ¿eres libre o eres esclavo? Hemos sido liberados de la esclavitud del pecado. Entonces, no tenemos, ¿qué significa eso? Ya eso tiene un montón de implicaciones. No tenemos que practicar el pecado. No tenemos que vivir bajo el yugo del pecado. Podemos vivir en santidad. ¿Qué significa vivir en santidad sin practicar el pecado? Significará que que hay un día que no peque. Tenemos naturaleza pecaminosa. Ajá. ¿Y qué significa eso? Significa que me voy a esforzar para dejar de hacerlo, luchar en contra de ello y arrepentirme cuando sea necesario. Pero no significa que no peque. No. ¿Por qué? Hay un versículo que tengan ustedes que me pueda decir que
que a pesar de que he sido libertado del pecado, hecho siervo de Dios, aún así yo peque. Dice que si nosotros decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? Que nosotros pecamos por debilidad, por naturaleza, pero lo que nosotros podemos vivir en victoria, ¿qué es? Que no practicamos el pecado. Es muy diferente que yo peque a practicar el pecado. Cada uno de nosotros tiene áreas específicas que es su debilidad, que tiene que luchar contra eso y que puede vencer y vivir en victoria. Pero nosotros vamos a pecar ¿verdad? De pensamiento, palabra, obra o de omisión. Siempre vamos a ocupar la gracia y la misericordia de Dios para poder llegar a Él. Pero acá lo que nos habla es que hemos sido libertados del poder del pecado, de la maldición del pecado. Romanos 6:22 nos habla acerca de que ahora hemos sido libertados, tenemos por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, eso es como hemos sido declarados, pero de nuevo, ¿verdad? Fallamos en alguna área, pero eso no implica que nosotros practiquemos el pecado. Ya eso es diferente, o que estemos bajo el poder del pecado, que tengo que pecar a la fuerza. No tengo que pecar a la fuerza. Voy a pecar aunque no me dé cuenta por mi naturaleza, pero yo no tengo que pecar a la fuerza. Eso es lo que estamos rescatando acá, ¿verdad? Entonces, soy libre ahora, libre para vivir en una forma que agrade a Dios. Obviamente, en su momento, cuando tenga una nueva naturaleza, ya no va a haber pecado de ningún tipo. Pero ahora, ¿verdad? Esta victoria de Cristo Jesús me permite a mí no estar dominado por ningún pecado. No es que mi carácter y mi apellido, no. Yo soy libre en Cristo Jesús. No es que el demonio, me agarró el demonio del adulterio. No es un demonio, es una obra de la carne. No es saquemos el demonio no sé, del alcoholismo. No, son obras de la carne. Entonces vemos cómo podemos aplicar, ¿verdad? En eso lo que estamos haciendo con el texto. Eso es un método inductivo. ¿Por qué estoy aplicando eso? En vista de la observación, ¿verdad? No estoy sacando el tema, sino que ahí está el tema. Ellos fueron liberados. ¿Cómo podemos aplicar el siguiente punto? Que él sabía la hora. ¿Qué podríamos hablar acerca de eso? ¿Cómo creen que podríamos aplicarlo? No siempre se puede aplicar. ¿Habría alguna forma de aplicar este concepto? Jesús sabía que era su hora. Por su omnipresencia y omnisciencia. Sí, pero para aplicarlo para nosotros, ¿qué podríamos ver ahí? Podría ser conocer la voluntad de Dios. Excelente. Sabemos la hora en que estamos, sabemos el tiempo, que es tiempo, dice, que despertarnos, de no estar dormidos, que es tiempo de llevar gloria y honra al nombre de Dios, es tiempo de luchar, de morir a nosotros mismos, es tiempo de compartir el evangelio con los demás. Me sé en medio de la voluntad de Dios, estoy haciendo la voluntad de Dios para mi vida. ¿Cuándo? Hoy. Estoy haciendo lo que Dios me ha llamado a hacer, porque Jesús sabía el momento, sabía cuándo no era, sabía cuándo no era, pero ¿por qué también? Porque tiene una afinidad con el Padre, pasa orando, pasa en la palabra, pasa meditando en las cosas espirituales. Sabemos la hora en que estamos, cuál es la voluntad inmediata de Dios para nosotros. No tal vez el futuro, pero sí hoy. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? Por ejemplo, usted se conectó, usted dijo, voy a sacar este tiempo para Dios. Sé que esto es la voluntad de Dios, etcétera, ¿verdad? Según lo que estemos haciendo, pero también a nivel de nuestras vidas. Lo estoy haciendo porque es la voluntad de Dios, estoy acumulando peso de gloria. A veces es porque no hay otra cosa, no hay otra forma, ¿verdad? Eso es lo que me tocó hacer y recuerdan, tal vez es pastor de ovejas porque le tocó, pero Dios está permitiendo que sea eso. Lo que quiero es saberme en medio de la voluntad de Dios y pedirle a Él que si no es eso, que me abra las puertas y me enseñe y me ilumine, ¿verdad? Vemos cómo podemos aplicar. Adelante. Nosotros también sabemos que en algún momento va a llegar nuestra hora de estar frente al Padre. Entonces, pienso que tenemos que prepararnos para eso, leyendo la Biblia, orando y no haciendo tesoros en la tierra, sino en el cielo. Excelente, sí, un día vamos a estar cara a cara con Dios, va a ser para la eternidad, va a ser para siempre, lo que implica el aprovechar el hoy y el ahora. Prepararnos para ese momento. Excelente. Porque ahí Jesús también se estaba preparando para el momento que iba a venir. Sí, y de nuevo no estamos hablando de salvación, o estoy tratando de salvarme, sino es porque soy salvo, porque tengo un propósito, porque dice que de antes de la fundación del mundo Dios escogió las obras que yo iba a actuar. Vemos el valor de esto, cómo podemos nutrirnos. La tarea va a ser trabajar, como lo hicimos anteriormente, con Marcos 2, del 1 al 12. Sería el texto que vamos a estar analizando la próxima semana.